Hola, les saluda Sandra Guadalupe Rivera de Pineda, estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador. En esta ocasión resolveremos un ejercicio sobre el tema de las derivadas. Dice, usando el criterio de las derivadas, haga un análisis de la función raíz cúbica de 1 más x sobre menos x más 1 para obtener valores críticos, valores máximos y mínimos relativos si los hay, los intervalos donde es creciente o decreciente, el dominio de la función, asíntotas, la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica y por último trazar su gráfica. Lo primero que vamos a encontrar es el dominio. Partimos del hecho de que el dominio se refiere a los valores de la variable x para los cuales la función se encuentra definida. Esto quiere decir los valores de x para los cuales la función existe. Pero si observamos, nuestra función es una función racional. Entonces, en el denominador no podemos tener 0, ya que cualquier número entre 0 no existe. Por lo tanto, nuestro dominio, el dominio de la función, serían todos los reales excepto el 1, porque si sustituimos 1, donde está x, nos quedaría 1 más 1 es 2, pero en el denominador tendríamos 0, ya que 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, nuestro dominio serían todos los reales excepto el 1, porque es donde se indefine nuestra función. Ahora vamos a encontrar los intersectos, que sería el intersecto con el eje x y el intersecto con el eje y. Para encontrar el intersecto con el eje y, tenemos que igualar a 0 nuestra función, lo cual obtendríamos raíz cúbica de 1 más x sobre 1 menos x igual a 0. Para eliminar la raíz, elevamos al exponente 3 a ambos lados y el índice de la raíz con ese exponente se simplifican, lo cual se elimina. 0 al cubo sabemos que es 0. Entonces tendríamos 1 más x sobre 1 menos x. Todo lo que está en el denominador, que es 1 menos x, pasaría a multiplicar a 0, pero todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces nos queda 1 más x igual a 0. El 1 que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo, lo cual obtenemos como resultado x igual a menos 1. Ahora, para encontrar el intersecto con el eje y, tenemos que sustituir por 0 donde está x. Raíz cúbica de 1 más 0 entre 1 menos 0. 1 entre 1, 1. Raíz cúbica de 1, 1. Por lo tanto, nuestros intersectos serían con el eje x en menos 1 y con el eje y en 1. Para encontrar nuestras asíntotas, tenemos que aplicar límite. Para la asíntota vertical, aplicamos límite cuando x tiende a 1, ya que es donde se define nuestra función. Aplicamos límite cuando tiende a 1 tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función raíz cúbica de 1 más x entre 1 menos x, lo cual obtenemos infinito positivo. Ahora límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, es decir, a 1 negativo, de la función raíz cúbica 1 más x entre 1 menos x, lo cual obtenemos menos infinito. Para nuestra asíntota horizontal aplicamos límite cuando x tiende a infinito positivo y a infinito negativo de la función raíz cúbica 1 más x entre 1 menos x. Operamos dividir entre el denominador con mayor potencia, que es x, lo cual obtenemos límite de x cuando tiende a más menos infinito de la función 1 entre x más x entre x, todo eso dividido entre 1 sobre x menos x entre x, lo cual nos quedaría raíz cúbica de 1 entre x más 1, ya que x entre x 1, sobre 1 entre x menos 1.
resolvemos, lo cual nos quedaría raíz cúbica de menos 1, que el resultado es menos 1. Por lo tanto, nuestra asíntota vertical sería en 1 y nuestra asíntota horizontal en menos 1. Ahora vamos a encontrar nuestros puntos críticos. Para eso tenemos que derivar nuestra función principal y luego igualarla a 0. Entonces tenemos raíz cúbica de 1 más x entre 1 menos x, lo que es igual tener 1 más x entre 1 menos x elevado a la 1/3, aplicando propiedad de exponentes. El índice de la raíz, que es 3, pasaría como denominador y el exponente de lo que está dentro de la raíz pasaría como numerador. A esto aplicamos regla de la cadena. Obtenemos el 1/3 bajaría a multiplicar a 1 más x entre 1 menos x, es decir, multiplica todo lo que está dentro y a ese 1/3 le disminuimos 1. Todo esto lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, es decir, 1 más x entre 1 menos x. Ahora, a esto aplicamos regla del cociente. Todo esto se baja tal y como está. Bueno, aquí 1, 1/3 menos 1 sería menos 2/3. Entonces tendríamos 1/3 multiplicado por 1 más x entre 1 menos x elevado a la menos 2/3. Ahora, multiplicamos por la derivada de esto. Aplicamos regla del cociente, lo cual sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora hacemos lo siguiente. Bajamos esto tal y como está y operamos lo que está dentro del corchete. Derivada de 1 es 0. Derivada de x es 1. Todo eso multiplicado por 1 menos x menos derivada de 1 es 0. Derivada de x es 1, pero como tenemos este signo menos, sería menos 1. Todo eso multiplicado por 1 más x dividido entre 1 menos x al cuadrado. Ahora hacemos lo siguiente. Esto lo ponemos tal y como está. Y sabemos que 1 multiplicado por esto es eso mismo. Ahora tenemos menos por menos más. 1 multiplicado por 1 más x es eso mismo, dividido entre 1 menos x al cuadrado. Sacamos del paréntesis, seguimos operando lo que está dentro del corchete. Sacamos del paréntesis y nos quedaría acá. Ahora, aquí simplificamos menos x más x, 0, 1 más 1, 2. Entonces tenemos 1/3 que multiplica a 1 más x entre 1 menos x elevado a la menos 2/3 por 2 entre 1 menos x al cuadrado. Ahora, este 1/3 pasaría a multiplicar esto, que viene siendo lo mismo. Bajamos el 1 más x entre 1 menos x elevado a la menos 2/3 y operamos 1 por 2, 2. Este 3 estaría multiplicando a 1 menos x al cuadrado. Obtenemos lo siguiente. 2 entre 3 por 1 menos x al cuadrado multiplicado por 1 menos x entre 1 más x elevado a la 2/3 positivo. Esto se da por lo siguiente. Sabemos que todo esto está elevado a la menos 2/3, pero el menos 2/3 afecta al numerador como al denominador. Entonces acá lo que hemos hecho es dividirlo, aplicarlo a ambos, numerador y denominador. Ahora aplicamos propiedad de exponente,
que sería colocar 1 entre la base, que sería 1 más x, elevado a la 2 tercios, pero en forma positivo. Multiplicamos medios por medios y extremos por extremos. 1 por 1 menos x elevado a la 2 tercios, que viene siendo lo mismo, y 1 más x elevado a la 2 tercios por 1, que viene siendo lo mismo. Ahora aquí volvemos a hacer lo mismo. El 2 tercios afecta al numerador y denominador. Y por eso se ha cambiado el signo de 2 tercios. Ahora nuestra derivada sería 2 entre 3 por 1 menos x al cuadrado multiplicado por raíz cúbica de 1 menos x sobre 1 más x elevado al cuadrado. Acá hemos convertido el 2 tercios a forma radical. El numerador pasaría como exponente de lo que está dentro de la raíz y el denominador, que es 3, como índice de la raíz. Y acá hemos encontrado nuestra primera derivada. Para encontrar los puntos críticos, igualamos nuestra derivada encontrada a 0, pero también son puntos críticos en aquellos en los cuales nuestra función se indefine. Si observamos, nuestra derivada se indefine en 1, por lo cual 1 es un punto crítico. Ahora vamos a igualar a 0 trabajando con raíz cúbica de 1 menos x sobre 1 más x elevado al cuadrado, igualada a 0. Para simplificar o eliminar esa raíz, elevamos al exponente 3 a ambos lados, ya que 0 al cubo es 0, por lo tanto no afecta. Entonces el índice de la raíz con el exponente se simplifica, quedando 1 menos x sobre 1 más x al cuadrado igual a 0. Ese 2 lo repartimos tanto en numerador y denominador, obteniendo diferencia y suma de binomio. Ahora operamos, que sería el primer término, que es 1 al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, quedando 2x, más el segundo miembro, que sería x al cuadrado. Entre, hacemos lo mismo, 1 más 2x más x al cuadrado igual a 0. Resolviendo, obtenemos x igual a 1. Por lo tanto, nuestros puntos críticos son cuando x vale 1, pero se indefine. También obtenemos ese mismo valor cuando nuestra derivada se iguala a 0, pero recordemos que a su vez es una asíntota vertical, por lo cual no se puede evaluar en nuestra función principal, por lo que no existen máximos o mínimos relativos. Hacemos nuestra tabla de análisis, tenemos nuestras variables y tenemos los intervalos que van desde menos infinito a 1, cuando toma el valor de 1 y cuando tiende de 1 a infinito positivo. Tomamos cualquier valor entre el intervalo de menos infinito a 1, que podría ser menos 2, sustituimos en nuestra primera derivada y obtenemos resultados con signo positivo, por lo tanto nuestra función crece. Ahora, cuando toma el valor de 1, no existe nuestra primera derivada y tampoco existe en nuestra función principal. Entre el intervalo de 1 y más infinito tomamos cualquier valor, que podría ser 2, 3, 4, sustituimos en nuestra derivada y obtenemos también resultados con signo positivo, por lo tanto nuestra función crece. Entonces afirmamos que nuestra función es creciente en todo su dominio, en ambos lados, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Entonces no existen máximos ni mínimos relativos, como dije anteriormente. Para encontrar los puntos de inflexión y la concavidad, derivamos la primera derivada que encontramos y luego la igualamos a 0. Nuestra primera derivada es 2 sobre 3 por 1 menos x al cuadrado, que a su vez multiplica a la raíz cúbica de 1 menos x sobre 1 más x al cuadrado. El 2 tercios lo sacamos por aparte y esto multiplica a 1 menos x elevado a la menos 2, utilizando propiedad de exponentes cambiamos el signo por
raíz cúbica de 1 menos x sobre 1 más x elevado al cuadrado. A todo lo que está dentro del corchete aplicamos la regla del producto. Al aplicar la regla del producto, obtenemos el primer término, la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, a todo esto, a 1 menos x elevado a la menos 2, aplicamos la regla de la cadena. El menos 2 tercios simplemente se baja, el menos 2 pasa a multiplicar a 1 menos x y a menos 2 le vamos a restar 1. Todo esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería 1 menos x, por este término más todo esto que está acá. Bajamos el 2 tercios, el 2 por 1 menos x, menos 2 menos 1, menos 3. Derivada de 1, 0. Derivado de x, 1. Menos 1 por el término, raíz cúbica de 1 menos x sobre 1 más x al cuadrado, más 1 menos x elevado a la menos 2 multiplicado por 1 menos x sobre 1 más x elevado a la 2 tercios. Acá lo que hicimos fue pasar de forma radical a forma exponencial, siendo el exponente de lo que está dentro de la raíz como numerador y el índice de la raíz como denominador. Ahora, a esto vamos a aplicar la regla de la cadena. Al aplicar la regla de la cadena obtenemos el 2 tercios simplemente se baja, menos por menos más, y todo esto multiplicado por 1 sería esto mismo, por eso hemos cambiado de signo, multiplicado por la raíz cúbica de 1 menos x sobre 1 más x al cuadrado, más 1 menos x elevado a la menos 2 por 2 tercios, el 2 tercios pasaría a multiplicar a 1 menos x sobre 1 más x, elevado a la 2 tercios, que le vamos a restar 1, multiplicado por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora a esto vamos a aplicar la regla del cociente. Lo demás simplemente se baja, 2 tercios menos 1, menos 1 tercio. Aplicando la regla del cociente obtenemos la derivada del numerador, que sería derivada de 1, 0, derivada de x, 1, menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que sería derivada de 1, 0, derivada de x, 1, por 1. Todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Todo esto simplemente se baja y vamos a trabajar con esto. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por x, menos x. Menos por más, menos, menos 1. Menos por menos, más x. Todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado. Ahora simplificamos, menos x más x, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. Ahora este signo menos, signo negativo, pasaría aquí adelante, el 2 como numerador y el 3 como denominador, junto con 1 menos x elevado a la 1 tercio sobre 1 más x elevado a la 1 tercio. Aquí, si nos fijamos, tiene signo negativo, pero como hemos aplicado propiedad de exponentes, pasaría en el denominador con signo positivo. Y 1 tercio afecta al numerador como denominador, por eso se ha dividido en ambos. Esto simplemente se baja y acá abajo del 2 hay un unito y multiplicamos 2 por 1 más x elevado a la 1 tercio, que sería esto de acá, y el 1 multiplica a 3 por 1 menos x elevado a la 1 tercio. Todo esto multiplicado por 2 sobre 1 más x al cuadrado. Ahora lo que hacemos es multiplicar 2 por 2, 4. Este resultado se obtiene
utilizando la propiedad de los exponentes. Como 1 más x se repite en el numerador y en el denominador, lo que se hace es que el exponente del denominador, que es 2, le vamos a restar 1/3, lo cual nos quedaría 5/3. Ahora multiplicamos este más por este menos, lo cual nos daría menos. Ahora este 2/3 lo introducimos en todo esto, lo cual se nos quedaría 2 por 2 sobre 1 menos x elevado al cubo, lo cual es esto mismo, pero hemos aplicado propiedad de exponente, por 1 menos x elevado a la 2/3 sobre 1 más x elevado a la 2/3, que es esto mismo, solo que de forma radical pasó a forma exponencial, menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado, que es esto mismo de acá, pero hemos utilizado propiedad de exponente, multiplicado por 4 sobre 3 por menos x más 1 elevado a la 1/3 por 1 más x elevado a la 5/3, todo esto dividido entre 3. Ahora realizamos la siguiente operación. Este 2 es este que está acá, y todo esto pasaría a multiplicar junto con 2 sobre 1 menos x al cubo, menos todo esto que simplemente se baja, que a su vez está dividido con 3. Acá suponemos que hay un 1, entonces multiplicamos extremos por extremos y medios por medios, lo cual nos quedaría 2 por 1 menos x elevado a la 2/3 sobre 1 más x elevado a la 2/3 por 1 menos x elevado al cubo, menos 1 por 4, 4, y 1 menos x al cuadrado pasaría a multiplicar en el denominador junto con 3 por menos x más 1 elevado a la 1/3 por 1 más x elevado a la 5/3, que a su vez está dividido sobre 3. Ahora acá lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de los exponentes que utilizamos anteriormente, ya que 1 menos x se repite en el numerador como en el denominador, es decir que a 3 le vamos a restar 2/3. Aquí también vamos a aplicar la propiedad de exponente, ya que menos x más 1 es lo mismo que 1 menos x, es decir, son bases iguales pero con exponentes diferentes. Entonces vamos a sumar 1/3 más 2, nos quedaría de esta forma: 3 menos 2/3, 7/3, 1/3 más 2, 7/3. Ahora multiplicamos por 3, que a su vez multiplica a x más 1 en el numerador y denominador de lo que está dentro de este paréntesis. Nos quedaría de esta forma, todo esto dividido entre 3. Hacemos nuestra multiplicación y tendríamos 2 por 3, lo cual nos quedaría 6. Aquí aplicamos propiedad de exponente, ya que 1 más x es lo mismo que x más 1. Entonces sumamos sus exponentes, 2/3 más el exponente de este, que es 1. 2/3 más 1, 5/3. Esto quedaría lo mismo. Ahora observamos que este denominador es igual con este. Por lo tanto, transcribimos el denominador y en el numerador nos quedaría 6 por x más 1 menos 4. Ahora, 6 por x, 6x. 6 por 1, 6. Menos 4. 6 menos 4, 2. Sacamos del paréntesis y este 2 estaría multiplicando, este 2 es este, estaría multiplicando a 6x más 2 sobre 3 por 1 más x elevado a la 5/3 por 1 menos x elevado a la 7/3, todo eso dividido entre 3. Ahora multiplicamos extremos por extremos y medios por medios y obtenemos 2 por 6x más 2 sobre 3 por 1 más x elevado a la 5/3 por 1 menos x elevado a la 7/3 por 3.
Ahora multiplicamos 3 por 3, lo cual nos quedaría 9. Entonces nuestra segunda derivada es 2 por 6x más 2 sobre 9 por 1 más x elevado a la 5 tercios por 1 menos x elevado a la 7 tercios. Ahora que tenemos nuestra segunda derivada, vamos a encontrar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos cuando f' igual a 0 o cuando f' no existe. Si notamos, nuestra segunda derivada se define en 1, por lo tanto 1 es un punto crítico, pero a su vez es una asíntota vertical. Entonces, vamos a igualar a 0 trabajando con el numerador, nos quedaría 2 por 6x, 12x, 2 por 2, 4x, igual a 0. El 4 que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. El 12 que está multiplicando pasa a dividir. X igual a menos 4 doceavos. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. Entonces nuestro resultado sería menos un tercio. Menos un tercio es un punto de inflexión. Entonces vamos a evaluar este menos un tercio en nuestra función principal, la cual es raíz cúbica de 1 más x sobre 1 menos x. Vamos a sustituir en nuestra función, es decir, que donde está x, vamos a poner menos un tercio. Nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a resolver. Más por menos, menos, menos por menos, más. 3 entre 1 a 3 por 1, 3, menos 3 entre 3 a 1 por 1, 1, sobre 3 entre 1 a 3 por 1, 3, más 3 entre 3 a 1 por 1, 1. 3 menos 1, 2 sobre 3, dividido entre 3 más 1, 4 sobre 3. Ahora multiplicamos extremos por extremos y medios por medio. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. Sexta de 6, 1. Sexta de 12, 2. Entonces nos quedaría raíz cúbica de 1 medio. Por lo tanto, nuestros puntos de inflexión es menos un tercio, raíz cúbica de 1 medio. También tenemos nuestro punto tangencial. Ahora hacemos nuestra tablita de análisis, tenemos nuestra variable y tenemos los intervalos que van desde menos infinito hasta menos un tercio, desde menos un tercio hasta 1, cuando toma el valor de 1, y cuando tiende de 1 a más infinito. Tomamos cualquier valor entre este intervalo, lo sustituimos en nuestra segunda derivada y obtenemos resultado con signo positivo, por lo cual nuestra función es cóncava hacia arriba. Ahora, entre menos un tercio y 1 tomamos cualquier valor, sustituimos nuestra función y obtenemos resultado con signo positivo, entonces nuestra función es cóncava hacia arriba también. Cuando toma el valor de 1, en nuestra segunda derivada no existe y tampoco existe en nuestra función principal. Ahora tomamos cualquier valor entre 1 y infinito positivo, sustituimos en nuestra función y obtenemos resultado con signo negativo. Por lo tanto, nuestra función es cóncava hacia abajo. Veamos la gráfica y analicemos según los datos que hemos encontrado. El dominio son todos los reales excepto el 1 porque es donde se define nuestra función. Es creciente en todo su dominio, por lo cual no posee máximos ni mínimos. Tenemos el intersecto con el eje X en menos 1 y el intersecto con el eje Y en 1. Nuestra asíntota vertical en 1 y la asíntota horizontal en menos 1. Nuestro punto de inflexión que es menos un tercio, raíz cúbica de 1 medio. Y nuestro punto tangencial en menos 1,0. Es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta menos un tercio y también desde menos un tercio a 1, cóncava hacia abajo desde 1 hacia más infinito y en 1 no existe.
Hasta aquí la resolución de este ejercicio. Muchas gracias por su atención.